nuestros soberanos, nuestra soberana Luisina, nuestro soberano Ian, autoridades, representantes de la Iglesia, banderas de ceremonia. Celebrar una fecha como la que hoy celebramos, dos fechas que hoy celebramos, 17 de junio, conmemorando el fallecimiento del gran general de los pobres, Martín Miguel de Güemes, uno de los notables generales de la patria, nada más y nada menos que flanqueando simbólicamente y referencialmente, como lo hicieron en la historia de los argentinos, en aquellas luchas por la independencia, al gran padre de la patria, el general don José de San Martín, con su sable corvo. Es la dimensión exacta que tenemos acá del sable corvo del general San Martín. Esto se lo debemos a escultores nuestros, de nuestro territorio, se lo debemos a artesanos, hombres y mujeres del arte, se lo debemos a uno de los notables personajes en la vida reciente de nuestros pueblos que nos permitió embellecer lugares emblemáticos como este, a Carlos Miranda. Él fue el que diseñó, no había nadie que lo pueda hacer. Algún momento tendríamos que decirlo, ¿no? Quizás muchos de ustedes no lo saben, no lo conocen. Carlos Miranda es un obrero del metal. Es el que hizo este cerramiento que hoy estamos disfrutando. Es el que hizo nuestras glorietas. Es el que hizo las antesalas de nuestro centro de salud, de nuestro gimnasio. Él hizo el sable corvo del padre de la patria. Nuestro homenaje también a él, que son nuestros referentes. En este acto, hablar de Güemes, hablar de Belgrano, es hablar de San Martín. Es hablar de los hombres que posibilitaron un proceso extraordinario de libertad y de independencia, luchando no solamente contra los godos, como lo señalaba San Martín, contra los maturrangos, como lo señalaba el general San Martín, contra los españoles, a quien no hace mucho nuestro presidente, el ingeniero Macri, nos quería dar una versión distinta de la historia, cuando vino el rey de España, señalándonos a los argentinos que ellos estaban tristes por haber impulsado el proceso de emancipación de nuestros pueblos. Algo así, ¿no? Ya no lo recuerdo porque no quiero recordarlo, ¿no? Estaban como estresados, estaban como desanimados por haberse permitido luchar por la independencia, la libertad, la justicia y la dignidad de nuestros pueblos, de la patria que estaban haciendo, luchando con los propios enemigos de adentro y con los enemigos de afuera. Con los enemigos de adentro, que son los mismos, los que concentran la riqueza, las oligarquías territoriales, las oligarquías que lo combatieron a Güemes en función de sus propios intereses y de concentrar y de amasar más riquezas para ellos. Las élites salteñas todavía están, todavía siguen de pie, mientras con esas actitudes ponían y ponen de rodilla al país. Las élites del puerto central de la Argentina, que es la Buenos Aires de ayer y la Buenos Aires de hoy, donde se concentran las riquezas, donde se amasan fortunas, donde se ponen en el centro del escenario de las discusiones de aquellos tiempos y de estos tiempos, cómo desde la masificación de la pobreza masificamos la riqueza en unos pocos, la pobreza en muchos. Es el gran negocio. La pobreza es el gran negocio de los sectores oligárquicos, elitistas y de la concentración de la riqueza. Es el gran negocio.
Y esto tenemos que entenderlo así. Por eso pasan las cosas que pasan hoy y por eso pasaron las cosas que pasaron ayer. Lo mataron por la espalda a Martín Miguel de Güemes. Le negaron recursos para combatir a los enemigos de afuera que se quedaban con la plata, con el oro, con el cobre, que hicieron del primer mundo el sostén extraordinario desde el punto de vista económico y financiero del primer mundo. Por eso los españoles, los ingleses, los franceses, recordar a don Juan Manuel de Rosas cuando hablamos de los franceses e ingleses, dicho sea de paso, querían apropiarse de estos territorios, de nuestra América Morena. Querían esos recursos estratégicos para elevar la riqueza de los pueblos, para la libertad y la independencia, la justicia, la dignidad y la felicidad de la gente, o para trasladarlos del otro lado del mar para sostener los intereses de ese primer mundo que se caía a pedazos. El primer mundo es primer mundo porque se llevaron nuestra riqueza, muy a pesar de ellos tres y de tantos como ellos, que están ocultos en la historia. A ellos los quisieron ocultar de maneras y de formas realmente canallescas. Hace apenas 3 años que se celebra el 17 de junio en la Argentina. De él, ese machismo oligárquico, cipayo y vendepatria, se metieron para desautorizarlo y descalificarlo, se metieron con sus cualidades personales, acusándolo de lo que hoy se pone en otras líneas de entendimiento y de interpretación, las decisiones que cada uno tiene en la vida, simplemente por las características de su voz, por haber luchado y denunciado las injusticias en el propio proceso de independencia y de emancipación de nuestro pueblo, de homosexual. Así quisieron despedazar su honor y no lo pudieron lograr. Y no lo van a lograr. Porque siempre habrá argentinos bien nacidos, patriotas, que piensan en esa semejante bandera celeste y blanca que montaron para este acto nuestros compañeros trabajadores de servicios, a quien también hago mi reconocimiento y expreso mi gratitud por creatividad, por imaginación, por compromiso, por identidad y sentido de pertenencia que le dan a este nuestro pueblo. En esa misma línea de salvar los intereses de los sectores mayoritarios en los tiempos en los que había que poner coraje, valentía, sentido de identidad, sacrificio personal y colectivo de los pobres, sobre todo, y de los que se referenciaban y quienes sostenían la idea de la justicia, de la distribución equitativa. Él empezó a hablar de esos términos: distribución equitativa, procesos de industrialización para generar la riqueza y distribuir la riqueza entre todos. Él fue el primero. Veo a nuestras banderas de ceremonia, a nuestros alumnos, a nuestros docentes. No fue Sarmiento el padre de la educación, fue Manuel Belgrano el que plantó las consignas centrales de lo que debe ser la educación en los pueblos libres. Educación gratuita para todos, posibilidades de generar un desarrollo, crecimiento y transformación a partir del proceso de formación sistemática de los argentinos desde sus primeros tiempos para lograr la emancipación verdadera. Él fue. No fue ese otro que nos señalaba que no había que ahorrar sangre de negros, indios, mulatos y pobres y gauchos para abonar el suelo de Argentina y concentrar la riqueza en los pocos. Ese fue Sarmiento. Estas fechas sirven para reivindicar a quienes debemos reivindicar y a quienes la historia los ocultó.
y los mantuvo en secreto porque no hay que referenciar a los que simbolizan la grandeza de los pueblos, como son estos tres personajes que hoy estamos referenciando y reverenciando. Lucharon contra generales como Barbarucho Güemes, un tal Barbarucho que venía a apropiarse de la riqueza de los argentinos, de esa patria naciente, contra Pío Tristán, en aquel primer salteñazo, como decía nuestro representante eclesiástico. Pío Tristán, un general español, al que Belgrano derrotó en la gloriosa batalla de Salta. Ahí fue por primera vez enarbolada estas banderas que hoy vemos y que llevan nuestros abanderados. La primer victoria de nuestra bandera nacional fue en Salta, al general Pío Tristán, contra el general de la Pezuela, un general español que también venía con el mandamiento del imperio español a apropiarse de nuestras tierras, nuestro oro, nuestra plata, nuestro cobre, nuestras riquezas, para llevarlas al otro lado del Atlántico. ¿Cuántos sucedáneos y cuántos referentes de esos generales españoles hay hoy en la Argentina? Nuestros enemigos interiores y nuestros enemigos exteriores, que hoy se visten de organizaciones financieras que someten a la Argentina, de endeudamientos atroces. ¿Cuántos enemigos interiores señalaba el general Manuel Belgrano ahí en las barrancas del río Paraná, en Rosario, cuando enarbolaba ya por primera vez la celeste y blanca y nos señalaba: debemos luchar y derrotar a nuestros enemigos interiores y exteriores? Ya estaban apropiándose de la Revolución de Mayo y de todas las etapas del proceso de liberación de los pueblos. Por eso venimos hoy a celebrar y a poner en su justo lugar a quienes deben estar en ese lugar solamente reservado para los que lucharon por los intereses de todos los hombres y mujeres que vivimos en estas tierras. Así, este 20 de junio, general de los pobres, Martín Miguel de Güemes, general notable de la patria, Manuel Belgrano, y el padre, el libertador de los pueblos de esta América morena, venimos a recordar a tres ejemplos que no estaban ni tristes, ni estresados, ni se sentían molestos. Estaban angustiados, sí, por la injusticia, por la lucha por la libertad. Estaban angustiados por el hambre, la miseria, a los que nos querían someter los de ayer y los de hoy. Por eso, cuando hay argentinos angustiados por la realidad de nuestra patria, están naciendo nuevamente un 20 de junio, un 17 de junio, un 17 de agosto, con nuestros verdaderos próceres y héroes que las oligarquías y los cipayos pretendieron olvidar. No puede haber en la Argentina un solo argentino bien nacido y patriota que no tome las referencias extraordinarias, sublimes y majestuosas de estos tres hombres notables de la Argentina, que no son ni nada más ni nada menos como aquí se bautizaron, en este, el único lugar en la Argentina donde están nuestros compadres de la emancipación de los pueblos que quieren ser justos, libres y dignos en la historia de la humanidad. Por eso venimos nosotros hoy a celebrar y recordar estas fechas notables que son de los argentinos. Por ellos, por todos nuestros pibes y nuestras pibas que tienen ese horizonte, que tienen ese objetivo, de nuestras mujeres, de nuestros ancianos, de todos los que ven siempre el punto central de nuestras preocupaciones
en una patria justa, libre y soberana, y por nuestros compadres, nuevos juramentos, hoy, mañana y siempre, como lo hizo el general Belgrano. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la Argentina y América serán el templo de la libertad y la independencia de los pueblos en el mundo. Muchas gracias.